Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El proceso de inscripción para los comicios del 2021 del binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, conformada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, vuelve al Consejo Nacional Electoral. Este lunes 19 de octubre se hizo pública la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en la que se negó el recurso planteado por el Movimiento Ahora, que pedía descalificar al binomio. Con 3 votos a favor y 2 en contra, los jueces electorales negaron el pedido de Ahora y ratificaron el contenido de la resolución del CNE, que otorgó 48 horas a UNES para subsanar los requisitos de la copia de cédula de Arauz y reemplazar por sus inhabilidades al expresidente Rafael Correa. La plataforma registró en su lugar al periodista Carlos Rabascal como su postulante para la vicepresidencia. De la mañana con 40 minutos, 8:40. Saludamos al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista, el doctor Jorge Acosta, que nos acompaña en esta fase de nuestro segmento de entrevistas. Doctor Acosta, buenos días. Gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral de no dar la impugnación del binomio conformado por Guillermo Lasso y el señor Borrero, así como del señor Arauz y Rabascal, está pegada a derecho. Surgen cuestionamientos, obviamente, de quienes impulsaron estas impugnaciones, que aseguran que no se respetó la legalidad, pero desde las voces del Tribunal Contencioso Electoral aseguran que sí. ¿Cuál es su evaluación? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludarles y saludar a la abundante audiencia que ustedes tienen, ¿no es cierto? En mi opinión, ambas resoluciones gozan de legitimidad y están ajustadas a derecho, ¿no es cierto? Las dos resoluciones, tanto la del señor Lasso, que afecta al señor Lasso, como la que afecta al señor Arauz y su nuevo binomio, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo que han hecho los impugnantes es no leer lo que dice la ley. Y cada una de las candidaturas efectivamente han acudido por el camino que esta ley traza. Que no se ha hecho una aceptación presencial de la candidatura del señor Correa, pues bueno, eso dio la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral le indique a este binomio que tiene que reemplazar su candidato, que no asistió personalísimamente a aceptar la candidatura. Y efectivamente ahí opera el artículo 14, que si usted me permite, le voy a dar lectura. Este es del reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. Este es el aplicable, ¿no es cierto? De la negativa de inscripción, si una o varias candidaturas o candidatos no cumplen con los requisitos o se encuentran incursos en alguna inhabilidad, la organización política podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días posteriores a la notificación, en cuyo caso no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna. Es decir, hay una ley que está escrita dentro de un cuerpo legal que se llama reglamento, la cual admite la carencia de una democracia interna para efectos de reemplazar a cualquiera de los candidatos, a uno o a varios, según sea una lista o según sea un binomio, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurrió y para mí las cosas están solucionadas. La ley tiene cura para todo, menos para el odio, el sufrimiento y la mala voluntad. Ahora, me parece que ese no es el problema, doctor, corríjame si es que yo estoy equivocado, porque cuando presentan la precandidatura del binomio Arauz-Correa, al mismo tiempo Centro Democrático tenía como segunda opción, porque ya, digamos, preveían lo que iba a ocurrir, porque veíamos cómo estaban siempre empujando para atar los tiempos judiciales a los tiempos electorales y políticos. Ya estaba incluido también el nombre de Carlos Rabascal en aquel esquema. Entonces, me parece que tampoco es que Carlos Rabascal escapa de ese proceso de democracia interna. Me parece que ya cumplió también aquel. Entonces, ¿cuál es el argumento que tienen para impugnar esta nueva inscripción o este nuevo binomio? Bueno,
luego de que ya se preveía, ya se barruntaba de que Correa no iba a ser admitido por dos asuntos. El uno, porque como usted bien anota, los cálculos daban para que ya se tenga una sentencia ejecutoriada. Y el otro, por la no aceptación personalísima, como dice el reglamento, ¿no es cierto? Es decir, había dos motivos. Ahí fue cuando se adelantó el sujeto político patrocinador de estas candidaturas e hizo un proceso, me recuerdo, vi algún Twitter que fue un día domingo, ¿no? Fue un día domingo y efectivamente, cumpliendo con la democracia interna, lo ungieron, pero lo ungieron antes de ser rechazado Correa, ¿no es cierto? Es decir, hubo una anticipación cuando todavía no era rechazado Correa. Pero independientemente de que haya cumplido con la democracia interna o no haya cumplido con las primarias, este reemplazo debe ser efectivizado. ¿Por qué? Porque lo permite la ley, porque lo permite el reglamento que acabamos de leer. En cualquiera de los dos casos funciona y debe ser registrado. Lo único que hay que esperar es de que pasen los días para la debida ejecutoria, que son 3 días, ¿no es cierto? En esos 3 días se puede solicitar una aclaración o ampliación, ¿no es cierto? Pueden solicitar los accionantes. Entonces, ahí deberá aceptar o negar la ampliación o la aclaración el tribunal que acaba de dictar la sentencia. Pero, a pretexto de aclaración o de ampliación, no se puede cambiar el tenor y la resolución de la sentencia. No hay cómo cambiar. Se puede explicar la motivación, se puede aclarar a quien no comprende algún término, alguna frase, alguna norma aplicada dentro de la motivación, por ejemplo, ¿cierto? Pero no puede cambiarse la sentencia en sí misma. Eso ya está dicho y estos recursos horizontales que se llaman de aclaración o ampliación no serán sino más que un pequeño pataleo de estas personas que demorarán unos días más, unos 3 días más la ejecutoria de la sentencia a la que nos estamos refiriendo. Una vez que esta sentencia sea ejecutoriada, doctora Costa, ¿qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es el paso que debe dar el Consejo Nacional Electoral respecto a este binomio? ¿Calificarlo ya de forma oficial? ¿Y bueno, qué otros impedimentos podría... Baja al Consejo Nacional Electoral para que se cumpla la exigencia de corregir lo que estaba indebidamente presentado. Por ejemplo... Subsanar. Exacto. Subsanar o corregir son términos que se utilizan distintamente en especie, ¿no es cierto? Le decía que tiene que cumplirse lo que ya resolvió y que fue motivo de la apelación. El CNE tiene que decirle, mire, señor, usted ha presentado erróneamente una cédula. Todos conocemos eso. Al señor Arauz, presente la suya. Es un requisito de forma, ¿no es cierto? En 48 horas tiene que presentar su cédula. No estamos para calificar el error ese en uno u otro sentido, pero bueno, tiene que hacerlo. Y segundo, no le aceptamos a su candidato a vicepresidente, conforme lo dijimos en Providencia anterior, cámbialo. Tiene las mismas 48 horas para presentarse a Rabascal. Ese es el proceso que falta. Y una vez que eso ocurra, los opositores de este binomio tienen todavía chances como para impugnar nuevamente. No, porque no, la ley no prevé, al menos yo no conozco, la posibilidad de impugnar nuevamente un hecho ya impugnado. No hay posibilidad de hacer impugnaciones sobre impugnaciones, si no, no habría nunca elecciones, pues no habría nunca elecciones. Pero ya no les queda ninguna opción de invalidar o tratar de invalidar esta candidatura, o las que todavía no han sido totalmente calificadas por el Consejo Nacional Electoral por un motivo diferente al que ya fue sentenciado por el Tribunal Porque ya apelaron por esos motivos que ellos mismos dijeron en el recurso subjetivo, ¿cierto? Si es que se pretende una nueva apelación,
debería alegarse una especie de litispendencia, es decir, ya hubo lo mismo, ya hay lo mismo, y en un caso ya está juzgado. Por favor, opera el principio no bis in idem, es decir, no puedo ni debo ser juzgado dos veces por lo mismo. Pues una sola vez nomás se puede, si usted comete alguna transgresión, no puede juzgarle dos o tres veces. Una sola vez, nada más. El resto ya sería abundar en mala fe, ¿no es cierto? En mala fe procesal. Y el Consejo Nacional Electoral debería, si es que eso se presenta, debería rechazar de plano el incidente. Doctor Jorge Acosta, yo quisiera pedirle a usted una reflexión, capaz le voy a llevar a un terreno medio incómodo, pero aprovechando que nos ha aceptado el diálogo a esta hora, horario en el que por lo general no puede porque está trasladándose hacia Quito, y le agradecemos esa gentileza, desde luego. Su reflexión sobre lo que ha sido el paso de este Consejo Nacional Electoral desde las elecciones anteriores, ¿no? Este Consejo Nacional Electoral fue el que organizó las seccionales del 2019, que fueron un completo desastre. Y ahora vemos todo lo que se ha ocasionado y lo que puede suceder. Vemos que todavía hay desencuentros entre los consejeros, Verde Soto permanentemente confrontando con Cabrera, con Atamaín, Pita, que digamos, sí, los designios de una organización política. ¿Qué tanto bien le ha hecho volver a este sistema que teníamos antes, ¿no? Del Tribunal Supremo Electoral, en donde los vocales de esa época, digamos, se debían a una organización política? Hoy estamos viviendo algo parecido y vemos que no ha sido realmente lo mejor. Pero ¿cuál es su reflexión sobre las ejecutorias de este Consejo Electoral? Mira, el problema de las instituciones no es el diseño de ellas. Estén como estén diseñadas, si pone usted a buenas personas, a personas que conocen de la ley, usted tiene una buena institución, una institución que funciona. Pero cuando ocurre que los componentes de esa institución no han leído ni siquiera su propia ley constitutiva, su propia ley que la hace funcionar, ahí se mete la pata, ¿no es cierto? Yo he oído cosas tremendas, como por ejemplo de que las discusiones de carácter jurídico electoral las hacen los asesores. Y luego de esas discusiones que deberían hacerlas los consejeros, ¿no es cierto? De ahí toman una decisión. Entonces, fíjese, no pueden ni siquiera discutir los temas propios dentro de los cuales están cumpliendo, entre comillas, su trabajo, sus tareas, sus contribuciones. Por ahí tiene usted un par de consejeros que se han dedicado a hacer la vida de cuadros a la institución y al país, descuadrando totalmente el funcionamiento de esa entidad tan importante para la vida democrática ecuatoriana. Ese es el problema, las personas, no el diseño institucional, porque en representación de partidos o en elección de meritocracia, como se dice, si es que usted no pone a personas idóneas, va a fallar. Y estaremos probando diseños y diseños y diseños y diseños. Y si es que ponemos esta clase de gente, la democracia va a estar por las patas de los caballos. Veo que la presidenta está poniendo en esta temporada buena voluntad. Y aparentemente, según el seguimiento que le estoy haciendo, la mecánica electoral está más o menos en calendario y creo que vamos a llegar bien a la fecha de las elecciones, independientemente de los barullos y de las peleas que ocasionan internamente estas personas que no quieren que las elecciones vayan en debido sentido, porque tienen miedo de una pérdida estrepitosa de aquellos que nunca serán presidentes de este país. Doctora Acosta, ¿qué lecciones nos deja
en su calidad de expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué lecciones nos deja este proceso que acaba de vivir Bolivia, por ejemplo? ¿Qué debemos aprender de ese proceso en cuanto a la organización de las elecciones, en cuanto a las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera, tomando en cuenta que es uno de los procesos que se realiza en medio de la pandemia? ¿Qué podemos aprender de ese proceso? Ya, hemos aprendido que la famosa pandemia no es necesariamente un riesgo al 100%, que con las debidas precauciones sí se puede hacer un evento electoral masivo como son unas elecciones nacionales. ¿Qué hicieron ellos? Distancia, ampliaron el horario del mismo día de las elecciones sin hacerse en 2 días distintos y pusieron a los ingresos sitios donde uno se puede desinfectar. Y se llevó todo con absoluta normalidad, con cosas sencillas, con cosas simples, absolutamente simples. No se hicieron problema por nada. Inclusive a mí me gustó algo que hicieron ellos, el Tribunal Supremo Electoral, que se parece a lo que nosotros también hicimos. Nosotros no contratamos el famoso conteo rápido que tantas veces ocasionó que los ecuatorianos seamos estafados, porque se costaban las transmisiones y valía $5 millones. O se instalaba el sistema en el edificio de un banco. Además. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? ¿Qué era lo que yo decía? Si fallo, prefiero fallar gratis. Por eso no voy a contratar el conteo rápido. ¿Quién debe hacer el conteo y dar los resultados? Es la institución electoral. ¿Para qué contrata a otros? ¿Para botar la plata? No es así. Eso hizo Bolivia y fíjese, han hecho un conteo que está llevando los resultados razonablemente bien hacia la población y sin problema de ninguna especie. Al punto que los opositores al candidato, que ya parece el ganador en primera vuelta mismo, han reconocido su triunfo, ¿no? Es decir, ha habido una buena organización con pocos recursos y en medio de una pandemia. Lo han hecho bien. Lo mejor que pueden hacer los funcionarios que nada tienen que ver con la organización del proceso electoral y con el organismo electoral es mantenerse al margen, doctor. Digo que porque por ahí hay una ministra que se cree que está por encima de todo y que sugiere que el voto ya no sea obligatorio, que ya no se requiera el certificado de votación y demás. Lo mejor es que se mantengan al margen. Claro, a los que se meten en cosas que no les corresponden se les dice metidos, ¿no es cierto? Se les dice metidos. Y es más, despliegan un desconocimiento, una ignorancia enciclopédica de la ley, pues. Y fíjese que fueron decanos de derecho. Y no saben que para hacer lo que ellos están proponiendo hay que reformar la ley, pues, con por lo menos 1 año de anticipación. ¿O será que acaso simplemente lanzan esos globitos de ensayo para distraer la atención de otros problemas graves que les aquejan? Me parece que esto segundo debe ser lo acertado. Muchísimas gracias, doctora Acosta. Sabemos que tiene un compromiso pendiente que cumplir, así es que le dejamos. Le agradecemos como siempre su gentileza. Gracias a ustedes. En Punto Noticias, la noticia vive.